A las personas que nos ven a través del internet, le damos las gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título del mensaje o la enseñanza de esta mañana es Cuéntales lo que pasó. Cuéntales lo que pasó. Te invito a que abras allí tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8, y hoy vamos a estar leyendo a partir del versículo 42. De hecho, voy a comenzar como a la mitad del versículo 42, si ustedes tienen ya allí lista sus Biblias. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Bien, ¿quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Esta historia tiene algunos detalles bien interesantes que vamos a ver en el día de hoy, porque desafortunadamente, si se interpreta de una forma equivocada, pudiéramos caer en una práctica que no es bíblica ni sana espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque en esta ocasión vemos allí una mujer que se acerca a Jesús, dice, y toca su manto. Fíjate, no lo tocó inclusive él, no hubo un contacto físico con el cuerpo de Jesús, solamente con el borde del manto de Jesús. Es decir, la capa se utilizaba en algunas ocasiones en aquel tiempo, que aparte de la vestimenta que tú traías un manto o un capa o rebozo que le dicen algunas personas, sobre todo porque esto se usa como nosotros usamos ahora. A veces cuando salimos por allí nos llevamos, diríamos, un suéter o algo así por si hace frío en la tarde o en la noche. Esto es lo que representa el manto en esta ocasión. Y eso fue todo lo que esta mujer tocó. Ahora, curioso, dice esta historia de que esta mujer quedó completamente sana al instante de haber tocado solamente la orilla del manto del Señor. Basado en esto, en algunas ocasiones, algunas personas usan esto como una forma de superstición. Y yo no sé si tú has visto algunas de esas iglesias que te venden, no te venden, bueno, sí se venden porque es a cambio de el pañuelito de ese de la sanación, o el agua bendita, o otras cosas más, donde para de sufrir, ¿verdad? Para de sufrir, ¿ya tú has escuchado eso? Donde la gente se seca el sudor con el pañuelo, o lo trae en su bolsillo, tanto en el pantalón, en la bolsa, no sé, en algún lugar, y el pañuelo y otras cosas más traen sanación y bendición, porque vemos de que nosotros, los seres humanos, tenemos desgraciadamente la tendencia de crear este tipo de superstición. Aquí en esta historia no hay superstición ninguna. Hay simplemente, sobrenaturalmente hablando, un milagro de Cristo Jesús. De una mujer que se acerca y que decide tocar el manto del Señor. Ahora, bien interesante, porque estamos en el libro de Lucas, pero el libro de Mateo capítulo 9 también nos habla acerca de esta historia. Y en el versículo 21 específicamente dice que la mujer dijo:
pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana, dijo la mujer. La mujer de antemano sabía de que Jesús tenía poder, un poder sobrenatural, un poder en el cual ella puso su fe. Es decir, ella puso la fe en Jesús porque sabía y había escuchado quizás, o es posible que haya ya visto algunos otros casos donde Jesús había sanado a otros enfermos. Pero fíjate el panorama que se nos presenta aquí, porque dice de que Jesús estaba caminando en la multitud. Había mucha gente. De hecho, en este momento cuando eso sucede, alguien más se le había acercado para decirle: Señor Jesús, mi hija allá en aquel otro lugar no está aquí, está enferma, va a morir, yo quisiera que tú fueras. Y Jesús iba en camino, fíjate, a visitar a una joven que estaba enferma, y sabemos en esta historia que esa joven se salvó también. En medio de eso, de ese bululú, diríamos, de Jesús entre la gente y demás, aparece entonces esta mujer. Me llama mucho la atención de que en esta historia, cuando la mujer toca a Jesús, Jesús, ¿qué fue lo primero que pregunta? ¿Qué me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y fíjate, hay dos cosas que menciona Lucas aquí en esta historia. Dice que una de ellas es de que nadie dijo: yo te toqué. Nadie. Es decir, no, nadie te ha tocado. Y entonces, de pronto allí en medio de esto, pues, Pedro dice: Señor, pero ¿cómo es posible que quién te ha tocado si aquí hay mucha gente? Tú sabes, todo el mundo te está tocando. Pero fíjate, hay una diferencia entre tocar y rozar o chocar, porque ese es el problema. Es decir, Jesús, mientras caminaba entre la gente, estaba en contacto físico con aquellos que estaban allá a su alrededor. Pero alguien vino y lo tocó de una forma diferente. Ahora, aquellos de ustedes que han vivido en ciudades grandes, yo estoy seguro que Blanquita y José, Luis y Carmen, que vivieron en Nueva York, por ejemplo, yo he vivido en ciudades grandes. Yo viví en la Ciudad de México, que es la segunda ciudad más grande del mundo. La primera es Tokio, Japón, es decir, en población, en gente, y la segunda es México. Y cuando tú te subes en el metro, tú no puedes decir allí quién me tocó, porque todo el mundo te toca, tú lo sabes, sí. Sería quién no me tocó, es al revés, para que me toque de una vez. Pero déjame decirte una cosa, cuando tú te subes a un metro, hay algunos toques que tú sabes: alguien me tocó. ¿Verdad que sí? Sobre todo si tú tienes la cartera en la parte de atrás o algo así, tú sabes que alguien te tocó. A pesar de que los ladrones son muy curiosos y saben que casi que a veces que ni lo sientes, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo presencié en un metro allí en México, como un joven con una cuchilla, eso así, le abrió la bolsa a una señora y le sacaba todas las cosas y la señora ni se daba cuenta. Fui yo y otras personas más quien reaccionamos, y con mucho cuidado porque aquel joven tenía una cuchilla. Y imagínate, no es fácil. Algo similar fue lo que sucedió aquí. Es decir, Jesús sabía de que había un contacto físico con la gente, pero alguien lo tocó a él. Es más, cuando hablamos de lo tocó, no fue de que lo tocó, como dije anteriormente, físicamente su cuerpo, sino su ropa. Alguien lo tocó, y dice Jesús: porque de mí ha salido poder. Fíjate esto, de mí ha salido. Escucha, y tenemos que tener mucho cuidado otra vez cómo interpretamos esto, porque ¿cómo es posible de que sale poder de Cristo sin tocar a Cristo físicamente, sino solamente tocar su manto? ¿Entiendes tú por qué algunas de las grupos o religiones que los hispanos a veces que nosotros promovemos mucho usa este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque, wow, si es posible que el manto de Jesús salió poder, entonces tiene que salir poder de otras cosas más. Y hablando del manto de Jesús, yo no sé si tú sabes que el gran misterio que usa la Iglesia Católica es precisamente el manto de Jesús, porque supuestamente
Dicen ellos de que Jesús tomó el manto y se secó la cara, es decir, la sangre o el sudor supuestamente cuando iba a ser crucificado y entonces allí quedó el rostro de Jesús en sangre. Esto es lo que la Iglesia Católica enseña. Pero esto no está en la Biblia. Esto no está en la Biblia. Es más, no está tampoco en la historia. Búscalo. Búscalo en la historia, no está. Está en lo que nosotros conocemos como la tradición, en este caso de la Iglesia Católica, pero no de la Iglesia Cristiana. ¿Por qué? Porque el ser humano está muy dado a depender de estas cosas que a veces que no entendemos por qué suceden. Pero en esta historia sí está en la Biblia de que alguien tocó el manto de Jesús y fue sano. Mucho más allá del hecho de que fuera o no un milagro, o cómo fue que funcionó, o cómo es posible, porque yo quiero que sepas esto, atención. Mucha gente le añade al manto de Jesús poder. Pero mi querido hermano, lo que sanó a esta mujer no fue el manto de Jesús. Fue Jesús. No, fue Jesús a través de la fe. Fue a través de la fe. Porque Jesús dice, fíjate que vamos a ver qué Jesús dice y qué no dice. Jesús no dice, de mi manto salió poder. Jesús dice, yo sé que de mí ha salido poder. De mí ha salido poder. Mira, mi querido hermano, cuando tú tocas un cable de electricidad y te coge un corrientazo allí, lo que te dio el corrientazo o lo que produjo esa corriente no fue el cable, fue la fuente de poder. El generador eléctrico que está conectado o la planta eléctrica de donde viene la luz, porque toda esta luz y toda esta corriente que nosotros conocemos aquí, que es corriente más bien, no luz, se debe decir es decir, en electricidad se dice corriente. La corriente se convierte en luz también, pero se convierte en muchas otras cosas más. Pero esa corriente viene de una fuente de energía. En este caso, si pudiéramos hablar usando este término fuente de energía, la fuente de energía de ese milagro, ¿quién fue? Jesús. Fue Jesús. El poder sale de Jesús. Ahora, bien curioso, porque vemos que Jesús entonces en esta ocasión hace una pregunta. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me ha tocado aquí? Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, ¿y por qué Jesús hace esta pregunta? Porque es muy importante darnos cuenta y pensar que Jesús, que conoce todas las cosas y dice así, que conoce el corazón de todos los hombres, no tiene que preguntar quién me tocó. La razón entonces en esta ocasión es ¿por qué Jesús pregunta quién me tocó? Porque yo quiero que tú entiendas esto. Una de las cosas que nos dice esta historia es que la mujer toca a Jesús por detrás, es decir, el manto de Jesús por detrás. No por un lado, no habla de un contacto visual entre ellos dos y nada por el estilo. Quizás en todo este bululú que había allí, la mujer solamente tuvo la oportunidad de tocar allí el manto, quizás metió las manos entre 2 o 3 personas más hasta que tocó su manto. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en un segundito. Toca su manto y entonces en medio de eso Jesús pregunta, ¿quién me tocó? ¿Por qué Jesús preguntó esto? Si Jesús, que se da cuenta de que de él sale poder y que hubo alguna sanación en ese momento, escucha esto, y no pregunta la pregunta, es decir, no hace la pregunta que hizo, esa mujer se hubiera quedado entre el tumulto allí, diríamos, anónimamente. Nadie se hubiera enterado, quizás con excepción de las personas que conocían a esta mujer, su familia o algunos otros más, que en realidad esta mujer había sido sanada. Fíjate esto que es bien interesante. Pero en esta ocasión, cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? No es para obtener información, no es para eso.
Porque Jesús sabía quién lo había tocado. Jesús está preguntando esto para que la mujer tenga la oportunidad entonces de testificar. Por eso dice, fíjate lo que dice el versículo 47. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. Dice, ya no podía pasar inadvertida, ya no podía pasar anónimamente allí, sino todo lo que podía hacer es, dice, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. Dice, en presencia, atención con esto, no en privado, dice, en presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Por eso es que cuando comparamos esta historia en el libro de Lucas, en la carta de Lucas y la carta de Mateo, entonces nos damos cuenta, atención con esto, de los detalles, porque es que ella dice en esta ocasión, o que había pensado, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Fíjate dónde llega la fe de esta mujer. Si al menos quiere decir, esta expresión quiere decir que la mujer no fue allí solamente con la intención de tocar el manto de Jesús. En realidad su intención era poder quizás tocar a Jesús y agarrarle en la mano, un brazo, decirle algo, no sé. Pero sabía en esos momentos que en medio de ese tumulto de gente se le iba a hacer difícil poder llegar hasta Jesús. Ahora, las mujeres sí conocen por experiencia lo que el problema de esta mujer significa. Porque el hecho de que esta mujer dice que tenía hemorragia, y hemorragia no es simplemente lo que se conoce en la vida regular de una mujer, el tiempo del periodo, sino hemorragia es un desorden físico donde la mujer está continuamente expuesta a una hemorragia o un sangramiento. Y es difícil, es incómodo, es problemático. Habían varias cosas que suceden allí en esta historia que me llama mucho la atención para que nosotros podamos entender la gravedad de la enfermedad de esta mujer. Escucha esto. Una de ellas es que dice de que esta mujer tenía esta enfermedad de hemorragia durante 12 años, hacía 12 años que padecía de esto. Imagínate si las mujeres a veces que se quejan porque tienen un tiempo difícil una vez al mes. Ya algunas se libraron de eso, ¿verdad? Dicen gracias a Dios. Amén, ¿verdad? Pero cuando no, era molesto. De hecho, nosotros los hombres sabemos de que muchas de las mujeres cambian el carácter durante todos esos días. Imagínate tú, esta mujer llevaba 12 años con esa situación. 12 años. No todas las mujeres, que es curioso, es cierto que algunas mujeres no todas reaccionan igual, pero generalmente sí, porque es una cuestión hormonal. Esto afecta. Escucha esto, fíjate el problema profundo que tenía esta mujer, ¿eh? No era una herida, no era que le dolía un pie, no era que se había caído y se había golpeado y le dolía la espalda. No, este es un problema que no solamente te afecta a ti o afectaba a esta mujer en esta ocasión físicamente, sino la afectaba también emocionalmente. Porque como dije anteriormente, tiene que ver también con las hormonas, gracias. Tiene que ver con las hormonas. Y las hormonas controlan nuestro sentir, cómo nos sentimos, y las hormonas controlan cómo a veces que funcionamos y demás, en este caso específicamente a las mujeres. Esta mujer tenía este sufrimiento durante 12 años. Ahora, también vamos a entender la gravedad de la enfermedad de esta mujer, porque dice el mismo pasaje que nadie la había podido sanar. Sin que nadie pudiera sanarla, dice el final del versículo 43. Eso quiere decir de que esta mujer de una forma u otra había buscado ayuda científica, ayuda médica decimos, es decir, ayuda profesional de alguna forma,
porque en aquel tiempo habían doctores igual que ahora, quizás no con definitivamente con el desarrollo técnico que hay ahora, ni las medicinas, ni nada más, ni nada, pero sí había ayuda. Habían, de acuerdo a la época o al desarrollo médico de aquel tiempo, esa mujer había salido a buscar ayuda, pero dice aquí que nadie podía sanarla. Su única solución en esta ocasión era depender de la fe en Cristo Jesús. Era lo único. No tenía otra opción. Yo estoy seguro que ya había tratado todos los medios habido y por haber, y por eso dice este texto que nadie podía sanarla. Yo no sé cuál es tu problema en esta mañana. Piensa en esto, porque quizás algunos de ustedes también han tenido problemas no solamente en los últimos días o semanas, sino en los últimos años. Es posible que tú estés sufriendo de algún problema por algunos años y tú pienses, igual de la misma forma, que nadie te ha podido dar solución a tu problema. Pero en esta ocasión, Jesús, de Jesús a través de la fe de esta mujer, dice, sale poder y esta mujer es sanada. Y es necesario entonces, de acuerdo a lo que vemos por la reacción o respuesta del Señor, que esta mujer deje saber a aquellos que estaban allí a su alrededor que había sido sanada. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuántas cosas ha hecho Jesús por ti, las cuales nadie sabe? ¿Cuántos milagros ha habido en tu vida anteriormente, donde tú también te has acercado a Jesús? Fíjate, y te damos el crédito de tener fe en Cristo. Y te has acercado al Señor para recibir ese toque, llamamos el toque sanador de Jesús. Y después de eso has salido corriendo y nadie se ha enterado de lo que ha pasado en tu vida. Mi querido hermano, cuando nosotros compartimos como forma de testimonio lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, nosotros estamos predicando del poder de Cristo Jesús. Cuando tú le hablas a alguien acerca de lo que Dios hizo en ti, no solamente en sanación, porque cuando tú te le acercas a Cristo y tú estás buscando un toque de parte de Cristo Jesús, no solamente Cristo sana tu cuerpo, Cristo sana también tu familia, Cristo sana tus emociones, Cristo sana tus finanzas. Cristo puede hacer muchas cosas, mi querido hermano. Mientras yo preparaba esta enseñanza, y ustedes saben de que la semana pasada Olivia tuvo un accidente pues muy grande allí de auto y todavía está con un brazo partido. Ahora el doctor le dijo esta semana que no solamente tiene una fractura en el brazo, sino tiene también, de acuerdo, le hicieron un MRI y le encontraron uno de sus ligamentos rotos también. Es decir, que tienen que operarle el brazo. Pero aparte de eso, en otro MRI que le hicieron de la cabeza le encontraron contusiones en la cabeza, las cuales tienen que ser tratadas también. Y aparte de eso tiene un esguince que se llama en un pie. Todo esto se va descubriendo después del accidente a través de exámenes más profundos que el ortopédico empieza a hacer. Pero encima de eso entonces, el hombre que causó el accidente tiene un seguro muy limitado. Y buscó también 2 o 3 testigos falsos y cambió la historia de lo que había sucedido para el seguro. Es decir, él le dijo al seguro algo totalmente diferente. La suerte fue de que como yo estuve allí en el accidente enseguida, unos 10 minutos después, 15 minutos quizás después del accidente, pues tuve la oportunidad de conversar con los testigos reales que vieron todos los que iban atrás de ella y todo, y nos dieron su información y estas personas están ayudando. Pero en medio de eso, cuando el abogado la llamó y le dijo, Olivia, mira, este es el panorama que tenemos en estos momentos y no es un panorama fácil porque pues se han cambiado muchas cosas de la realidad y ella
pues estaba un poco triste y deprimida ahí. Papi, ¿qué voy a hacer? Y yo estaba preparando esta enseñanza. Y yo cogí y mis notas se las mandé por email. Y le digo, lee este texto bíblico. Y mira lo que pasó aquí. Porque esta era una mujer que durante 12 años nadie le podía dar respuesta a su enfermedad. Pero ella se acercó por fe y tocó el manto de Jesús. Y dice en esta ocasión, esta historia, de que esta mujer quedó sana inmediatamente. Es decir, que Cristo Jesús tiene el poder de cambiar o de transformar un problema, una situación, una enfermedad, un problema de trabajo o economía, lo que sea. Cristo tiene el poder para solucionar los problemas nuestros inmediatamente. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Cristo Jesús con fe y tocar. Yo no te voy a decir en esta mañana el manto de Jesús, porque ya nosotros no usamos manto. Ya Jesús no está con cuestión de manto. Deja eso para la costumbre quizás pagana en muchas ocasiones, o dentro del mundo nuestro hispano, dije anteriormente, de toda esta, no sé, mezclas de supersticiones y demás. Tú necesitas tocar a Cristo. Tú necesitas más, es más, tú necesitas acercarte a Cristo y que sea Jesús quien te toque a ti. No sé cuál sea la situación tuya en esta mañana. A las personas que nos ven allí a través de la internet también. Yo no sé cuál sea el problema que tú tienes en este día, pero cualquiera que sea, acércate a Jesús. Jesús tiene el poder. Y en medio de la multitud, de la misma forma que esta mujer hizo todo el esfuerzo posible, en medio de la multitud, en medio de los empujones de la gente, porque esto no fue fácil. Pero esta mujer se acercó a Jesús y enseguida que tuvo contacto con él, dice la Biblia que de Jesús salió poder. Y ese mismo poder de Jesús de hace 2000 años atrás es un poder que sigue vigente en el día de hoy. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es acercarnos a Jesús en los momentos más difíciles. Y a lo mejor tú vas a decir, Señor, pastor, ¿cómo? ¿Cómo me puedo acercar a Jesús? Bueno, número uno, a través de tu relación con Cristo Jesús. Cuidado que nosotros nos acerquemos a Cristo Jesús simplemente por el interés de que Jesús me dé a mí un trabajo, me sane y demás, y me pierdo ya. Porque cuando nosotros realmente somos tocados por Jesús y somos sanados y somos transformados por Jesús, nace en nosotros el deseo de servirle y de amarle. ¿Te acuerdas de la historia de la semana anterior? Aquel hombre que había sido dominado por demonios por muchos años, después que fue liberado, quería entonces irse con Jesús, pero Jesús le dijo, vete mejor a tu familia y habla allá y cuéntales a tu familia. Así le dice, todo lo que el Señor ha hecho por ti. Esto es lo mismo que está buscando Jesús. Jesús está buscando de cuando tú te acercas y Él transforma tu vida, te toca y las cosas mejoran y te sanan. Y cuando tú encuentras trabajo y cuando tu finanza mejora y cuando tu relación y tu hogar y tu matrimonio mejora, que tú aprendas entonces a dar testimonio de todas estas cosas. Porque hay muchas personas por ahí que están esperando que alguien les hable del poder de Cristo también. Que el Señor te bendiga en esta mañana.